Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todas las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Asael y Tere en ese segmento maravilloso de cada semana donde estamos renovando todas nuestras fuerzas, donde estamos creyéndole más al Padre, lo que Él hace por nosotros, lo que nos ha prometido, que siempre lo cumple. Así que bueno, bienvenidos a Sael, Tere, ¿cómo están hoy? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Bueno, estamos listos entonces para nuestro segmento. Iniciemos hoy. Sí, claro que sí. Ya estamos listos hoy. Vamos a empezar a explicar. Hace una semana estuve buscando, leyendo, preguntándole a Dios, y Él me decía muchas cosas maravillosas que están en su palabra y yo quiero hoy compartirlas con ustedes. Primeramente, buenos días a todos en este día hermoso. Hola, desde Colombia, México, diferentes países que nos escuchan, que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto que anhelemos conocer de su palabra el día de hoy. Recuerdan que la Biblia nos dice en el Salmo 51:11, donde David cometió adulterio con Betsabé, pero pues él se arrepintió. Ajá. Y él escribió en este Salmo, capítulo 51, versículo 11, dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Y eso no lo queremos nosotros tampoco, que Él nos deje. Sabemos que Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Aunque nosotros fallemos, Él está aquí para nosotros. Dios siempre es bueno y Él anhela que nosotros nos arrepintamos de lo que cometemos. David clamó desde su corazón, igual nosotros debemos clamar desde nuestro corazón para nunca alejarnos de Él. Vamos juntos a orar. Papá, Señor Jesucristo amado, papito querido, te damos muchas gracias en este día porque jamás nos dejas. Aunque nosotros fallemos, tú sigues con nosotros. Sabemos que a veces cometemos pecados o errores, como pequeños al parecer, pero es igualmente pecado. Perdónanos, Señor, hoy te confesamos y nos arrepentimos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, Espíritu Santo, que te muevas en este día, que se puedan compartir tu palabra, Señor, y que nos muestres lo maravilloso que es la vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos listos para atender la palabra, para escuchar. Yo veo desde el Antiguo Testamento muchas veces que las personas sí creían en Dios, sí, porque veían sus maravillas, sus milagros, pero no sé qué les pasaba que volvían atrás, a retroceder. Y constantemente Él les llamaba y por un tiempo los seguían y otra vez se desviaban del camino. Y hoy es este tiempo, en este tiempo vemos que mucha gente al parecer dice que le conoce, pero realmente no le conoce. Ajá. Porque no vive en el corazón. Y preguntan, y pueden decirte, no, pues sí, sí, hay un Dios, pero no hay una relación. Todavía eh, se desvían por otros caminos, no tienen la seguridad, pero es muy diferente. Dios está con nosotros. Dios puede estar en tu corazón y en mi corazón también. Jesús le pregunta, Pedro le hace una confesión, lo puedes ver en Mateo.
capítulo 16, versículo 13 al 17. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús le responde de una manera muy entusiasta durante este versículo. Y también le pregunta a los discípulos que qué pensaba sobre su identidad. Pedro le respondió con sencillez y también con profundidad del corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como ya les dije, esto se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Y Pedro hace esta confesión. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Todavía no le decían quién era en realidad. Porque no le conocían. Pero Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pregunta Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmó, aseguró Simón Pedro. Pedro respondió eso. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ninguna persona. En otras dice ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, no te lo reveló ninguna persona, ningún mortal. ¿Y qué significa esto? Porque otras personas decían algo diferente y pensaban algo diferente de Jesús. Ahora puede que pase lo mismo, que realmente no le conozcan. Y esto es una forma de evaluar nuestra identidad. Y eso depende mucho de las personas con quienes nos relacionamos o con quienes nos juntamos. Eso puede cambiar mucho también la manera de quién piensas que es Jesús y quién es Jesús para ti. Porque los discípulos tuvieron dudas de Jesús. Mateo 16, capítulo 16, versículos del 13 al 14 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se presentó antes para anunciar, para preparar el camino. Y pensaban que era Juan.
pero Juan solamente estaba anunciando, preparando el camino cuando llegara Jesús. Otros decían que Elías, como saben, fue un profeta. Otros decían que Jeremías, también un profeta del Antiguo Testamento, o algún otro profeta, pensaban que era Jesús, el Hijo del Hombre. Tú, por ejemplo, ¿te has preguntado por qué el nombre de Buda o Mahoma o Confucio no incomodan a las personas de la forma en que en muchos lugares sí incomodan el nombre de Jesús? ¿Por qué será? La gente dice que conocieron las historias de estos personajes, pero la verdad es que, gracias a Dios, que Jesús vino y habitó entre nosotros, como lo dice Juan 1:1. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces podemos entender, podemos descubrir que Jesús siempre ha estado con nosotros. Siempre se ha manifestado, se ha querido presentar, se anunció por medio de los profetas, por ejemplo, de Jeremías, de Nehemías, de Jonás. El verbo es la palabra, es el mismo Jesucristo que se hizo hombre, se hizo carne, y Él vino en su tiempo. Ajá. El mismo Cordero que fue inmolado. Ujú. Ahora Dios envió a su Hijo a que viniera a esta tierra. En los evangelios podemos ver, por ejemplo, en Juan, tiene la más alta y explica sobre la cristología, sobre la venida de Cristo. Y aquí Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el camino, la verdad, la vida, la vid verdadera. O sea, muchas citas del Evangelio, tú lo puedes descubrir quién es Jesús. Juan identifica a Jesús como el que ya existía desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la existencia de todo, el verbo ya estaba junto con Dios. Es decir, que cuando ya había dicho antes, se debe de entender en el sentido de que el verbo era como el Padre, porque siempre estaba con el Padre, en el Padre y junto al Padre. Juan nos dice que vino un hombre llamado Juan, pero era Juan el Bautista. Y Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz de Jesucristo. Juan dio testimonio de esa luz de Jesucristo al mundo. Sí,
anunciaban a Dios. Ajá. Dios se dio a manifestar a su pueblo, pero Jesucristo vino a darnos esa luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan también nos dice que el Verbo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y ahora podemos ver su gloria, la gloria que solamente le corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estas afirmaciones como el Padre y yo somos uno, una vez más, los judíos querían tomar piedras y arrojárselas a Jesús, pero él les dijo, yo les he mostrado muchas veces muchas buenas obras que proceden del Padre. Y hasta les dijo, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Esto tú lo puedes leer en Juan, capítulo 10, versículos 31 y 32. Jesús afirmó que era Dios y se reclamó para sí el poder de perdonar pecados, algo que los judíos y la gente sabían, que solo podían hacer eso Dios. Recuerden que en la antigüedad solamente el sacerdote presentaba la ofrenda por todos los pecados, pero ahora, por medio de Jesús, tenemos redención de pecados. Antes solamente era por el sacerdote y nadie más puede perdonar nuestros pecados, solamente Jesús. Ninguna cosa creada por el hombre puede perdonar tus pecados. Recuerden y tengamos mucho cuidado porque en estos tiempos se nos advirtió que había falsos profetas y falsos cristos. Nuestros ojos por eso deben de estar puestos en él, en su enseñanza, en lo que dice su palabra. No podemos apartar su palabra y poner nuestras ideas o nuestras opiniones o nuestras creencias en las cosas del mundo, en las cosas creadas por los hombres. Porque recuerda que dice, si te quitas o añades algo, habrá una consecuencia. Es palabra dura y seria, pero necesitamos estar enfocados en la persona de Cristo, porque Él vive desde todos los tiempos, Él es eterno y su palabra es eterna, desde el principio hasta el fin, Él es el alfa y omega, Él es el principio y el fin. Necesitamos orar por las personas para que realmente le conozcan, para que no sean extraviados. Un ejemplo, por ejemplo, alguna persona quiere ir a solicitar un trabajo, pero si no tiene la preparación, ¿cómo va a solicitar ese trabajo? Primero necesita tener la preparación y entonces ya solicitar el trabajo para eso mismo. Y puede que entre al trabajo,
Y, por ejemplo, si recibe un cheque o un dinero, también necesitaría saber si ese es original o es falso. Yo recuerdo a un amigo que tenía una alcancía y guardaba su dinero en esa alcancía. Y un día que se llenó, fue al banco y ya se lo contaron ahí y muchos de esos billetes eran falsos, por desgracia. Mi amigo estaba muy triste, muy triste porque pensó que era dinero de verdad, pero eran falsos. Así igual comparando hoy, tenemos que tener cuidado, porque si quitamos su palabra y creemos en otras cosas, nos pueden engañar. Y esas cosas no te quitan del pecado. Yo no quiero hablar mal de nada, solamente estoy avisando que tenemos que tener cuidado, que necesitamos conocer a Jesús, porque hay mucha falsedad en el mundo que te puede engañar. Y la gente puede caer en esas situaciones. Y necesitas tener discernimiento. Y cuando veas algo así, evitarlo. Porque su palabra es vida. Él es luz. En el mundo no hay luz, por eso llegó Él, para darte la vida y la luz. Sí. Él dice, y puedes ver la respuesta en la fe y en la comprensión de la persona que sigue a Jesús. Dios es bueno y fiel con nosotros. En el Salmo 94:19 nos dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Solo Él puede renovar nuestra mente de la confusión que sentimos. Solo Él tiene misericordia de nosotros. Él nos da esa esperanza y esa alegría, pero necesitas conocerlo. Porque muchas personas dicen el nombre de Dios, pero no le conocen de verdad. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por eso es importante preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Jesús es simplemente bueno o si en realidad es Dios? ¿O quién es Jesús para ti? Piensa en esta pregunta, en todos los relatos, en todos los milagros, en su resurrección y en las afirmaciones que hizo Jesús de ser Dios.
nunca antes en la historia, en los años, había habido así, una resurrección así. Hasta que llegó Jesús. Jesús resucitó de entre los muertos. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, cuando Él bajó, Él compartió y se llevó a los que tenían que ser llevados, a los que creyeron en Él. Jesús no quedó en esa tumba, sino que al tercer día fue abierto y Él resucitó. Yo, hasta Él, todavía no lo veo, pero creo en Él. Siento su presencia por medio de su palabra. Mateo, Marcos, Lucas, Juan anuncian la vida de Jesús aquí en la tierra. Y yo le creo, aunque todavía no lo pueda ver. Tengo la seguridad, tengo la certeza de que Él vive. Hace poco que enfermé y que no recuerdo nada realmente de lo que pasó desde que me caí. Cuando abrí mis ojos, estaba confundido porque no sabía qué había pasado y no recordaba nada. Hoy todavía sigo pensando en qué pasaría, pero no recuerdo nada. Estuve en el hospital, pero no recuerdo nada de lo que pasó desde que me caí y ya mi esposa me estuvo contando algunas cosas, pero la verdad, no recuerdo nada, como que mi mente quedó dormida. Gracias a Dios que me trató, me cuidó y me sanó. Yo creo en Jesús. Me da este tiempo y esta oportunidad para seguir compartiendo de Él. Él siempre nos explica con amor. Y Él siempre puede responder a nuestras preguntas, aún así tengamos dudas. Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 32, nos dice, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo del Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo, caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Pero Jesús les contestó, ya les dije, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Ellas escuchan mi voz. Ellas me conocen y yo las conozco. Tienen vida eterna y nunca perecerán. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y nadie puede quitármelas. Nadie puede quitármelas. Pero las personas se desvían porque no lo conocen.
pero nadie puede quitármelas. Porque mi Padre ya me las ha dado. Él es más poderoso que todos, más poderoso que todos y nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y una vez más, la gente tomó piedras, quería matarlo, quería apedrearlo. Jesús les dijo, bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me quieren apedrear? Las personas no entendían. Ujú. Seguían a lo mejor sus tradiciones o sus costumbres. Ujú. Perdían esa vida eterna que Jesucristo les ofrecía, pero porque no le conocían. Hoy tenemos la oportunidad de conocerlo, de seguir su voz y que nos dé vida eterna por medio de Jesucristo, solo por medio de Él, porque Jesucristo ya pagó el precio por nosotros. Él ya borró todos esos pecados, en la cruz se los llevó. Recuerden que Jesús dijo que no son sanos los que necesitan médico, sino los enfermos son los que necesitan un médico. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esta es la buena noticia para nosotros. Vamos a orar. Padre amado Jesucristo, te damos muchas gracias porque tú abres nuestros ojos, tú abres nuestros oídos, porque mucho tiempo han estado cerrados y hemos estado ciegos espiritualmente. Pero Jesucristo, gracias porque tú nos conoces, tú nos amas y tú nos muestras la verdad para que sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y podamos tener esa vida. Aunque no te podamos ver, creemos en ti por medio de la fe que has puesto en nosotros. Gracias, porque aunque haya todavía personas que no te conocen, tú eres misericordioso y nosotros podemos anunciar que tú vives sin miedo, siendo valientes. Gracias porque tú viniste a esta tierra con valentía también y nos has dado de esa valentía para poder anunciarte. Gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos por escucharnos.